Então, vamos dar início à segunda mesa e queria comunicar que quem vai fazer a coordenação desta mesa, a moderação, é o Felipe de Melo Alvarenga, doutorando da UF. Ele vai fazer o mesmo que fez Vanderlei, não vai controlar o chat, as perguntas, controlar o tempo. Felipe, muito obrigada por esta intervenção tua. Então, vamos convidar, quase que parece uma sessão espírita isto. Se está presente Manuel, que se manifeste, e temos ainda o Carlos Alberto Vieira Borba e a Lourdes Amparo Lares, eu acho que estão presentes. Então, deixo a moderação da mesa e a apresentação com o Felipe. Felipe? Verônica, mas a gente espera a pessoa que ainda está faltando? Está chegando neste momento. Tá. Está chegando neste momento. Eu tinha mandado o link para ele, porque achei que de última hora pode acontecer a pessoa não achar o link que foi enviado faz uns dias. Aí mandei para Manuel acaba de entrar, tá bom? Manuel, queria te apresentar o Felipe, que vai moderar a mesa, eu sou a Verônica, e Felipe, então, aí temos 3 integrantes da mesa Amazônia em Perspectiva Transfronteiriça, Novas e Velhas Questões. Buenos días, buen día con todos. Un gusto, disculpen la demora, me confundí con las horas entre Perú y Brasil. Disculpen. Buenos dias. Eu posso falar em espanhol, porque eu acho que toda a mesa... não, o Carlos é do Brasil, né? Mas, buenos dias, mi nombre es Felipe, como Verônica dijo antes, y estoy aquí para mediar la mesa, ¿no? Que se llama, como ella dijo, Amazônia em Perspectiva Transfronteiriça, Novas e Velhas Questões. Nessa mesa, nós temos 3 ponencias, ¿no? Amazônia, Palma Aceitera y Cuestión de Tierras Campesinas, de Manuel Glave, de la PUC, de Peru. Ameaça comunista como estratégia de repressão à reforma agrária na América Latina, a participação dos Estados Unidos no desmantelamento da luta pela terra em Goiás, entre 1961 e 1964, do Carlos Alberto Vieira Borba, da Universidade Metropolitana de Santos, e La Cadena de Valor del Cacao Peruano em um contexto de pandemia, de Lourdes Amparo Lares, da Universidade Nacional de São Marcos, de Perú. Então, creo que podemos comenzar con Manuel Glave, ¿no? Con su ponencia. Y las personas que quieran preguntar, pongan en el chat acá la pregunta que después yo la leo para ustedes contestar, ¿entienden? Manuel Glave, la palabra es para... Gracias. ¿Tengo 15 minutos? ¿El tiempo disponible? 15 a 20 minutos. Yo voy a marcar el tiempo acá. Ok, y mil disculpas por el castellano, español, no manejo bien el portuñol siquiera, así que voy a hablar en español y lo más despacio posible para promover que me puedan entender y generar un diálogo, ¿no? Y nosotros en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, que es un centro de investigación basado en Lima, hemos desarrollado una línea de estudio en relación a lo que hoy en día se podría usar la etiqueta gobernanza territorial. Porque es una etiqueta que nos invoca a una dimensión mayor que la de un instrumento de gestión pública, como puede ser el plan de ordenamiento del territorio o inclusive instrumentos de zoneamiento ecológico económico, ¿no? La gobernanza de un territorio nos invoca la necesidad repito, de ir más allá de los instrumentos de gestión del territorio y considerar la dimensión política e institucional, de coordinación multisectorial y de promoción de participación de múltiples actores de la sociedad
en la toma de decisiones. En última instancia, también se trata de economía política, institucional y de construcción de una institucionalidad democrática. Cuando uno investiga temas de recursos naturales, desarrollo rural, no debemos escapar, no debemos renunciar a abordar los temas políticos y de construcción de una sociedad democrática. En esa perspectiva, si bien es cierto, en el caso peruano, la minería ha estado en el centro de los debates sobre la gobernanza territorial, ¿no? La típica y clásica discusión sobre las condiciones bajo las cuales un proyecto minero es viable y se acepta la pertinencia de abrir un hueco en los Andes, y cuando un proyecto minero no es viable y no se acepta que se abra hueco en los Andes. Si bien la minería ha dominado, en parte también acompañado por el tema de hidrocarburos en la Amazonía, en el Perú, en la industria gasífera, el gas ha crecido muchísimo en el siglo XXI, y más bien el petróleo se ha quedado estancado. Hay múltiples temas de inversión y de proyectos productivos que tocan los mismos desafíos de gobernanza de un territorio, ¿no? La industria de harina de pescado en la costa, infraestructura pesada como pueden ser carreteras de penetración en la Amazonía. En el norte de la Amazonía peruana se viene discutiendo con mucha fuerza en los últimos años ante la imposibilidad de tener conexión vial con Iquitos. En Brasil suena alucinante que Iquitos no tenga conectividad vial con el resto del Perú, ¿no? Ustedes han logrado conectar vialmente a Manaus con todo el país. Para un peruano eso suena como una utopía, ¿no? Si Manaus está conectado, y no sé si hasta las partes altas del Río Negro, pero en el caso peruano, Iquitos está desconectado del resto del Perú desde el punto de vista vial. Y bueno, queda claro hoy que los problemas de conectividad se tienen que resolver de alguna u otra forma. Si la carretera no es viable desde el punto de vista ambiental, surge el concepto de la hidrovía. Y la hidrovía también genera un debate sobre impactos ambientales y sobre la posibilidad de que la hidrovía afecte, por ejemplo, la conectividad biológica de los peces migratorios a lo largo de la cuenca del Marañón y el Amazonas. En ese sentido, es indudable que esta reflexión que acabo de hacer sobre gobernanza territorial frente a un proyecto de inversión, típicamente puede ser un proyecto de inversión de gran envergadura, como es una mina o un pozo de gas, o una hidrovía o una carretera. Esto se aplica, repito, para cualquier iniciativa de inversión productiva que afecte ecosistemas y que afecte el uso del suelo. Y nos parecía que era importante generar digamos, contribuir en este debate con una metodología, con una aproximación metodológica alrededor del caso de la palma aceitera, que es otro caso polémico, a diferencia del cacao y del café, que prácticamente se promueve el cultivo del café y del cacao en las partes altas de la Amazonía peruana. La palma aceitera es percibida pues como un cultivo maligno que genera no solamente cambio de uso del suelo y no deseado, sino que genera efectos ambientales con el monocultivo de gran escala. Entonces nos parecía importante generar un sistema de información que evalúe la viabilidad, o en el caso del uso del suelo, los ingenieros les gusta usar mucho el término aptitud, ¿no? Un mapa de aptitud de uso que identifique aquellos espacios donde hay aptitud para el uso del suelo para el cultivo de la palma aceitera,
y combinar esta aptitud agroecológica, combinarla con algún análisis de viabilidad económico-financiera y obviamente con un análisis de viabilidad social, política e institucional. Entonces, en el año 2014, 2015, desarrollamos un trabajo de campo en la región Loreto, en la provincia de Alto Amazonas, en Yurimaguas, y luego lo complementamos, con algún trabajo en menor intensidad en la región Ucayali y en la región San Martín, que son las tres regiones, ¿no? Ucayali, San Martín y Loreto, donde se ha promovido, no promovido, yo corrijo la palabra promoción, se ha implementado iniciativas de cultivos de palma aceitera. Y a partir del trabajo de campo y un trabajo en gabinete, produjimos un modelo espacial, ¿no? Georreferenciado, donde combinan estas tres dimensiones, ¿no? La dimensión ecológica de viabilidad, de aptitud de uso, ¿no? Altitud, exposición al sol, precipitación, pendiente, ¿no? Que exista la clasificación de uso mayor de la tierra de aptitud agrícola, ¿no? Esa es una primera dimensión biofísica ambiental de aptitud agroecológica. La segunda dimensión respecto a algunas condiciones económicas, para ello usamos información de los propios productores de palma. Y finalmente, la dimensión social, no tuvimos la capacidad de hacer todo el trabajo de campo, pero identificamos aquellas áreas en la Amazonía peruana donde podría, y pongo acá el énfasis en el potencial, podría promoverse el cultivo de la palma aceitera, satisfaciendo mínimamente que no se violen principios de cambio de uso de la tierra, que no se desbosque bosque primario, que no se toque áreas protegidas, que no se toque territorios indígenas, y que tenga algún nivel de aptitud ecológico-productiva y algún nivel de condiciones económico-financieras. Nos parecía en ese momento que era un insumo importante para el caso del debate sobre la palma aceitera, pero también nos parecía y nos parece que una aproximación metodológica de este tipo debería promoverse para ser utilizada para el conjunto de cadenas de valor productivas en el espacio amazónico. Y ahí los sospechosos, digamos, son obviamente el cacao, el café, las plantaciones maderables. Y bueno, a diferencia de Brasil, nosotros no tenemos grandes unidades de producción ganaderas, pero nuestra agricultura familiar migratoria, que tiene una ganadería extensiva de pequeña escala, es probablemente la principal fuente o el principal factor que explica la evasión en la Amazonía peruana. Entonces, para estas cinco actividades económicas, ¿no? Café, cacao, palma, plantaciones maderables y ganadería extensiva como parte de los sistemas de producción tradicionales. No pongo la etiqueta de sistemas agroforestales, no quiero generar ahí un debate sobre los sistemas agroforestales, pero sobre esas cinco cadenas de valor nos parece que es imprescindible, en nuestra opinión, es imprescindible contar con un sistema de información de esas características. Hay dos consideraciones adicionales que me parecen importantes plantearlas en la conversación. Una, en el caso de la palma, es cierto que hay una percepción sobre el efecto pernicioso, negativo que tiene la gran propiedad, ¿no? Que tiene el latifundio en la Amazonía, en la medida que en el imaginario colectivo de la sociedad peruana se ve a la palma asociada a una gran plantación de un capital como puede ser el Grupo Palmas del Grupo Romero, muy conocido en el Perú, o estos grupos de capital malasio, el Grupo Melca en Ucayali, que además de ser plantaciones de gran escala y ser un latifundio,
además viola derechos de propiedad de comunidades indígenas, y hay otras dimensiones sociales, institucionales, negativas que acompañan y están asociadas a la palma. Lo interesante es que de aproximadamente entre 80 y 90.000 hectáreas que hay de cultivos de palma en el Perú, es probable que las grandes plantaciones no signifiquen más del 50% de estas 90.000 hectáreas. El 50% de estas 90.000 hectáreas, y quizás más, están controladas y manejadas por pequeños agricultores que sus propiedades no superan las 10 hectáreas, cada productor palmicultor o palmero. Y entonces hay un fenómeno más bien, yo diría que es muy interesante respecto a la pequeña unidad de producción empresarial capitalista en la agricultura amazónica, que además necesita de un proceso de procesamiento industrial. Este cultivo no es viable si no está acompañado de una planta industrial de procesamiento. La palma no se puede sembrar y producir si no tienes la capacidad de procesarla en una planta industrial. Entonces, la palma representa, sin lugar a dudas, y sin contar al clorhidrato de cocaína, obviamente, es la única evidencia de una agroindustria relativamente exitosa en la Amazonía peruana. Y en ese sentido nos parece muy interesante que mucho se habla de la generación de valor en la agricultura familiar, no solamente en la Amazonía, sino en los Andes y en el mundo. Bueno, la palma es un cultivo que tiene una enorme viabilidad económico-financiera si se logra resolver el cuello de botella, la restricción tecnológica de la planta industrial. Obviamente los pequeños productores no van a poder resolver ese cuello de botella. Requieren de un socio estratégico. En el caso peruano, algunos de los que no conocen el Perú, hay que contarles que la palma se promovió en el Perú como parte de los esfuerzos de erradicación de la hoja de coca. Y Naciones Unidas, la cooperación norteamericana, el propio gobierno peruano, intentaron varias alternativas, y la palma fue una de las relativamente pocas alternativas exitosas para sustituir la hoja de coca por un cultivo que tenga algún nivel de rentabilidad. Pero ciertamente la palma aceitera, en aquellos casos donde predomina la pequeña producción familiar, es un ejemplo de varios aspectos que muchos investigadores e investigadoras promovemos en el debate sobre desarrollo rural, como es la asociatividad, como es la generación de valor agregado, como es la posibilidad de tener un proceso agroindustrial, rural, que tenga un impacto positivo en las economías familiares. Siempre va a quedar en el limbo, en el aire, la Manuel, inquietud. perdóname, 15 minutos. Cuando te falten dos... En 2 minutos termino. Dale. Siempre va a quedar en el aire el debate sobre los impactos ecosistémicos del monocultivo. Eso es un tema que no hemos nosotros abordado, digamos, las externalidades, ecosistemas del monocultivo. Nos parece en ese sentido importante que el sistema de información identifique territorios con grandes extensiones de tierra deforestada o degradada que no afecte bosques primarios existentes, ¿no? Lo otro es la viabilidad social. Obviamente no se trata de promover de manera autoritaria, sino tiene que ser una promoción participativa. Y por último, y aquí tiendo un puente con los que van a presentar las otras cadenas, recordemos que el Perú, Brasil, Colombia, nos hemos comprometido en las famosas NDCs, ¿no? En las contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo Climático de París. Y para cumplir con las NDCs, nosotros tenemos que promover actividades económicas en tierras deforestadas y degradadas para reducir las emisiones en esta cadena incontenible
de deforestación por la agricultura migratoria. Ahí me quedaría, colegas, mil disculpas por mi llegada tardía y por haberme excedido un poco en el tiempo. Espero no haber hablado muy rápido para mis colegas brasileños. Un gusto verte, Vanderlei, y nada, a sus órdenes para el diálogo y debate posterior. Un abrazo. Obrigado. Gracias, Manuel. No cerraste el tiempo, todavía tenías 4 minutos. Ok. Bueno, Vanderlei hizo una pregunta, después la leo para usted. Ahora vamos para la ponencia, voy a hablar en portugués, ¿no? A ameaça comunista como estratégia de repressão à reforma agrária na América Latina. A participação dos Estados Unidos no desmantelamento da luta pela terra em Goiás entre 1961 e 64, o Carlos Alberto Vieira Borba, Universidade Metropolitana de Santos, Brasil. Já pode começar, e quando faltar 15 minutos eu aviso, tá bom? Ok, obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite do Vanderlei e da Verônica de ter participado do evento. Fico agradecido. Eu sou professor da Universidade Metropolitana de Santos, mas essa pesquisa é resultado da minha tese de doutorado, né, que é intitulada Um Povo Sem Terra, Uma Terra Sem Povo. Uma análise sobre a formação da propriedade fundiária em Goiás de 1930 a 1960, foi financiado pela CAPES, a pesquisa, e foi defendido no Programa de História Econômica da Universidade de São Paulo, da USP. Nessa pesquisa, eu procurei, né, analisar a formação da propriedade fundiária em Goiás no contexto dos processos, das políticas de expansão para o oeste, né? Desde a criação das colônias agrícolas durante o período do governo Vargas, depois a criação de Brasília, com Juscelino Kubitschek, e as políticas de modernização agrícolas no regime militar. E a partir desses processos, né, de expansão, Goiás passa a se integrar, né, à economia nacional, e ocorre uma ocupação, né, muito forte no estado, principalmente na região norte, que, né, englobava também o Tocantins e a chamada Amazônia Legal. E essa região foi ocupada a partir dos anos 30 por poceiros, né, sem grandes empecilhos para a ocupação dessas terras, e com a criação de Brasília, começou o processo de grilagem, a valorização dessas terras, e um enorme conflito, né? Esses conflitos foram se acirrando a partir de meados dos anos de 1950 e ganhando grande intensidade aí na passagem dos anos 50 para os anos 60. Esse conflito de terra também, ele somou-se a uma forte mobilização pela reforma agrária. Não só em Goiás, né, mas no Brasil e na América Latina de uma maneira geral. Nesse momento, o som está legal? Pelo jeito, está tranquilo? Sim, Carlos Alberto, está tudo bem. Ok. Então, essa luta pela terra somou-se a mobilização pela reforma agrária, que, né, foi uma mobilização nacional também, né, e também não só nacional, mas em toda a América Latina. E, nesse contexto, as ligas camponesas que tinham atuação no Nordeste procuraram ampliar, né, o movimento, procurando criar, né, novas células em outros estados. E Goiás foi um desses estados em que as ligas procurou ampliar, né, o seu movimento. E os camponeses em Goiás passaram a estabelecer alguns diálogos com Francis Julião e começou a surgir rumores da criação das ligas em Goiás. E esses rumores, né, veio acompanhado de uma tentativa do governo de Goiás e de alguns rumores da própria, né, preocupação dos Estados Unidos de que, né, as ligas ampliassem sua a atuação para Goiás, um estado onde havia um forte conflito por terras. Inclusive, circulou-se na época notícias nos jornais da tentativa de impedir o Julião e o seu emissário de irem para Goiás. Então, é nesse contexto que surge, né, essa defesa de uma reforma agrária, que eu costumo, né, denominar de reforma agrária radical, que inclusive foi o próprio nome que foi colocado pelas ligas camponesas. E os poceiros em Goiás, movimentos, né, de resistência pela terra, passaram a defender também esse projeto de reforma agrária radical.
defendido pelas ligas camponesas e que foi aprovado no Congresso Nacional dos Lavradores em BH no ano de 1961. Essa defesa da reforma agrária radical, que era uma reforma agrária que previa a desapropriação, né, por terras e, né, estabelecendo limites de 500 hectares para as propriedades agrárias, principalmente em regiões, né, mais urbanizadas e próximos a estradas, esse projeto ele conflitava diretamente com a proposta de desenvolvimento econômico de reforma agrária dos Estados Unidos através da Aliança para o Progresso, né, e da Carta de Ponta del Este, e também, né, do projeto do governador de Goiás, Mauro Borges, que, né, assumirá o mandato aí nos anos de 1960. E é nesse contexto, então, que eu procuro analisar como que a reforma agrária, né, de uma política que visa intensificar o desenvolvimento econômico, né, ampliar o mercado interno, passa a ser considerada como uma medida comunista, e aqui no Brasil, como, né, uma estratégia, né, um estopim de uma revolução comunista. A reforma agrária passa, então, a ser considerada como uma estratégia dos comunistas para, né, dar início à revolução. E é a partir daí que né, eu procuro analisar essa questão. O Mauro Borges, então, ele assume o governo de Goiás com, né, uma perspectiva de desenvolver um governo desenvolvimentista. Foi o primeiro governador do estado a adotar um planejamento econômico feito por técnicos, procurou estabelecer uma aliança com campesinatos, estudantes, incentivou a sindicalização rural e tinha, né, como o plano de desenvolvimento econômico a questão agrária e a reforma agrária como elementos centrais. No entanto, né, apesar da aproximação do Mauro Borges com o campesinato e dessa política desenvolvimentista, o projeto agrário do Mauro Borges estava vinculado à Aliança para o Progresso, e não à defesa da reforma agrária popular e radical que os camponeses defendiam nesse contexto. Então, o Mauro Borges, né, defendia a ideia de que a reforma agrária ficasse restrita à criação de núcleos de colonização em áreas de fronteira agrícola, reprimindo os camponeses nas áreas que haviam forte disputa pela terra e deslocando os camponeses para essas áreas, né, onde não havia tanto interesse do capital, onde seriam criados esses núcleos de colonização. A partir daí, né, a gente procuro entender como que o Mauro Borges, então, ele assume o governo e procura implementar esse seu projeto de reforma agrária e, né, também de assegurar o estabelecimento de um mercado de terras que, para tanto, precisava, né, de solucionar o problema da agitação social no campo. Então, Mauro Borges chega ao governo de Goiás já com, né, uma certeza de que o problema no campo afetava o desenvolvimento do Estado, já que muitas pessoas tinham receio de investir em terras, porque havia, né, grandes conflitos, primeiro em Trombas e Formoso, depois, né, na região de Porangatu, Goianésia, e em algumas outras regiões no norte do Estado. Os outros governos anteriores ao Mauro Borges já havia tentado reprimir esses movimentos, mas não, né, teve sucesso. Por quê? Porque havia em Goiás uma forte precariedade da segurança pública e da polícia. Inclusive, o próprio governador reconheceu isso no primeiro ano de governo. O seu secretário de Segurança Pública, Rivadavia Xavier Nunes, logo que, né, assumiu o cargo, destacou que um dos problemas, os problemas agrários em Goiás se devia à incapacidade da polícia de reprimir esses movimentos. Então, ele dá uma entrevista logo em fevereiro de 1961, em que coloca que tem um grave problema para frente, que é que o pessoal é deficiente para atender a segurança pública do Estado. Não há número suficiente de policiais, nem material técnico para isso. Esboça, então, uma nova política de segurança pública. E essa política de segurança pública passa, em primeiro lugar, para a centralização de todo o serviço da pasta em um único edifício, para facilitar a troca de informações entre esses órgãos e identificar-se os principais focos de conflitos sociais no campo.
a segunda política de segurança, né, foi a criação de uma escola de polícia para preparar os policiais, né, de forma que aperfeiçoasse as estratégias e táticas, de modo que eles pudessem ter êxito em combater os movimentos de resistência, os movimentos em defesa da reforma agrária radical. É nesse contexto que o Mauro Borges passa a aproximar do ponto 4 dos Estados Unidos. O ponto 4 foi um programa de assistência de cooperação técnica entre o Brasil e os Estados Unidos, criado aí durante o período do Harry Truman, consistiu o quarto ponto, né, de seu discurso, e através desse acordo, os Estados Unidos passou a estabelecer alguns acordos comerciais, econômicos com o Brasil e outros países da América Latina. E essa aproximação do Mauro Borges com o ponto 4 ocorre a partir de maio de 1961, logo quando ele assume o governo. E essa aproximação com o ponto 4 gerou alguns protestos em Goiás, que a União Goiana dos Estudantes Secundaristas acusou os elementos do ponto 4 de comprar arquivos do DOPS para ter controle sobre os movimentos sociais no campo e possíveis movimentos subversivos em Goiás. Essa matéria foi divulgada aí no jornal Diário do Oeste, no dia 16 de maio de 1961. Depois, o próprio Brizola, né, em 20 de maio de 1961, também uma notícia vinculada no Jornal de Goiás, denunciou que elementos do ponto 4 procuravam comprar fichário do DOPS. E, segundo ele, alguns governadores de alguns estados já teriam, inclusive, feito acordo com o ponto 4 para vender esses relatórios do DOPS. Essa denúncia não é muito descabida, porque um jornalista também chamado Joseph Page, que é um jornalista estadunidense que veio para o Brasil no início dos anos 60 para investigar as ligas camponesas, também relata num livro dele que chama Revolução que Nunca Houve, que os Estados Unidos procurou comprar arquivos do DOPS para ter controle sobre esses movimentos sociais no campo, devido à preocupação que gerava pelo governo norte-americano de que a reforma agrária pudesse desencadear um processo revolucionário no Brasil, assim como foi em Cuba. Então, a partir daí, fica cada vez mais evidente a tentativa do Mauro Borges se aproximar do ponto 4, estabelecer um acordo para conseguir recursos para modernizar a polícia goiana e, a partir daí, desmantelar os movimentos de luta pela terra. Logo depois de maio, que houve esse primeiro contato, em junho, houve novo encontro do governador goiano com os funcionários do ponto 4. E nesse encontro foi apresentado formalmente um projeto do Mauro Borges para tentativa de estabelecer um acordo com o ponto 4 para viabilizar recursos financeiros. Esse acordo foi assinado em setembro de 1961, momento também em que intensifica o processo de repressão aos focos de resistência de luta pela terra que havia em Goiás. Então, a partir de 1961, nesse mesmo contexto em que há a assinatura do acordo, o governo Mauro Borges começa a desmantelar todos esses movimentos, reprimir. Em Porangatu, em Goianésia, e até 1962, início de 1963, os principais focos de resistência em Goiás estavam todos já reprimidos, desmantelados. Eu não consegui encontrar nenhuma comprovação no jornal de que esses recursos do ponto 4 tenham sido destinados já no final de 1961, mas parece bem plausível que sim. Agora, eu encontrei nos jornais já evidências de que esses recursos foram destinados em 1964, viaturas, de polícia, equipamentos, enfim, vários cursos, treinamento para policiais. Então, me parece bem possível que, a partir desse momento em que o Mauro Borges intensifica o processo de repressão aos poceiros, que tenha ocorrido a partir de um auxílio, seja financeiro ou seja militar, de preparação dos policiais para a repressão desses movimentos, e que, de fato, teve um grande sucesso. A partir daí, as principais mobilizações camponesas de resistência pela terra foram suprimidas
e o movimento de reforma agrária radical, né, perdeu força. É isso, pessoal. Eu, né, encerrei a minha apresentação. Fiquei preocupado com o tempo de não exceder e, né, fiz uma apresentação mais concisa. Fico aí aberto às questões depois. Obrigado, Carlos. Faltou 1 minuto só para 15 minutos, foi bem no tempo mesmo. Agora a gente, depois eu faço a pergunta para você, acho que o Vanderlei e a Verônica também fizeram, estou anotando aqui. Agora volto para o espanhol. Agora a apresentação de la cadena de valor del cacao peruano en un contexto de pandemia de Lourdes Amparo Lares, de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú. La palabra para usted. Sí, hola, buenos días. Yo también, al igual que Manuel Glayo, voy a hacer la presentación en español. Y bueno, más bien ahora lo que voy a hacer es, les voy a presentar el PPT que preparé. A ver, ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, lo vemos. Sí, estamos viendo. Ya. Lo vemos. Ya, entonces, bueno, se los presento. Bueno, mi nombre es Lourdes Lares, yo soy antropóloga y en principio, bueno, le agradezco a Vanderlei y a Verónica por la invitación para poder participar en el evento, ¿no? Y como conocí a Vanderlei hace 2 años en Sepia, el tema que yo estuve trabajando siempre ha sido el tema de cacao en el Perú, ¿no? Y básicamente desde las cooperativas cacaoteras y todo el concepto de desarrollo sostenible. Y ahora lo que voy a presentar es un análisis general sobre cómo se ha ido comportando esta cadena en el entorno de la pandemia, ¿no? Que ha sido bastante retador para todas para las organizaciones de productores, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos para mostrarles qué busco con esta exposición, es responder a 2 preguntas principalmente, ¿no? Cómo se ha comportado la cadena de valor de cacao en el Perú en un contexto de pandemia, como les comentaba, y qué aprendizajes se pueden obtener en este contexto, ¿no? Que ha sido nuevo para todos los productores. Lourdes, sí. un rato. Están pidiendo para que hables un poquito más despacio. Ah, ya, ok, ya, sí, para que lo puedan entender. Ok. Gracias. Sí, ya, sí. Bueno, como les estaba comentando, lo que les voy a proponer aquí en esta ponencia es mostrarles cómo se ha comportado la cadena agroproductiva de cacao en el Perú, en este contexto de pandemia, principalmente de todo lo que es el 2020 hasta ahora, y qué aprendizajes se pueden obtener dentro de todo este contexto, ¿no? Que, como les comenté al inicio, ha sido bastante retador para todos los actores involucrados en esta cadena, ¿no? Entonces, bueno, como un primer punto es mostrarle algunas cifras, algunos datos sobre lo que es el cacao en el Perú. En el Perú el cacao está presente en 16 regiones, se cultiva en 16 regiones de nuestro país, siendo la región de San Martín la que tiene mayor producción. El cacao beneficia, o en el cacao participan entre 90 y 100.000 productores a nivel nacional, y las cifras en el 2018 de producción a nivel de hectáreas y toneladas han sido las mayores registradas hasta ahora, ¿no? Siendo 136.870 toneladas de producción a nivel nacional. Se abarcó un espacio de 200.000 hectáreas y con una productividad de 948 kilos por hectárea, ¿no? Y esto es importante remarcar acá, que esto es un promedio a nivel nacional, ¿no? Porque hay regiones como Piura, que también es una zona muy productiva, que tiene los promedios un poco más bajos, ¿no? Pero en promedio es un poco más de 900 kilos por hectárea. Bueno, el precio del cacao por kilo también de pago en campo ha ido incrementándose también en los últimos años, pasando de 5 soles y tantos entre el 2010 y 2011 hasta 7 soles en el 2019, ¿no? O sea, ha habido un incremento en los últimos años del precio del cacao también a nivel nacional, ¿no? Y bueno, también lo que ha habido... Sí. Creo que está paralizado en un slide. Sí, todavía estoy acá, Ah, sí, todavía estoy acá. Sí, voy a tratar de pasarlo en todo caso un poco más rápido para que me alcancen los 15 minutos. Bueno, también ha habido un incremento en las exportaciones de cacao, no solamente como grano, sino también en valor agregado,
que ha ido aumentando entre el 2015 y el 2019 de 27% o 47%. Entonces, eso es importante también para resaltar que lo que exporta el Perú no solamente ha sido grano de cacao, sino también valor agregado como manteca, pasta de cacao, polvo, entre otros derivados. Y bueno, un dato que ya los quiero ir comenzando a adelantar es que las cifras de exportación de cacao en general sí se han visto reducidas en el 2020. No tanto, pero sí ha habido una reducción por el impacto de la pandemia, ¿no? Y bueno, el último dato que les quiero contar sobre el cacao en el Perú es que APP Cacao es la organización más importante y que agrupa más de 25 asociaciones y cooperativas a nivel nacional. Como un segundo punto que les quiero contar es que a nivel mundial el precio del cacao ha tenido una baja definitivamente en el 2020, pero a pesar de que ha tenido una baja y tuvo el punto más crítico, digamos, en julio del año pasado, aún así no ha sido tan importante como en otros años, ¿no? Que ha habido crisis incluso más fuertes, ¿no? El punto más bajo fue del precio del cacao a nivel mundial fue $2.100 por tonelada, pero que poco a poco sigue recuperando, ¿no? De hecho, desde octubre el precio viene en ascenso y según la ICO, que es el International Cacao Comité, ellos indican que una de las cosas por las cuales no se ha venido tan abajo el precio del cacao es que el consumo se ha mantenido a nivel mundial, sobre todo en Europa, ¿no? A pesar del contexto de la pandemia. Entonces eso ha permitido que no descienda tanto el precio a nivel mundial. Y bueno, en el contexto de la pandemia en el Perú, primero quiero contarles así rápidamente cuáles han sido las medidas que se han tomado, ¿no? a nivel agrario, a nivel nacional, ¿no? En primer lugar, se planteó el bono rural con un subsidio de aproximadamente $227 para el sector agrario, que bueno, tuvo muchas demoras en llegar y que al final, según también el análisis de los mismos productores, no ha sido tan efectivo y no ha llegado tanto a ellos, ¿no? Al menos hablando en el sector cacautero, ¿no? Bueno, también estuvo el programa Reactiva Perú, que también no solamente alcanzó a empresas y a MIPES, ¿no? Sino que muchas cooperativas con las cuales yo conversé el año pasado me comentaron que ellas también estaban aplicando a este crédito, ¿no? Y de hecho obtuvieron este crédito para poder seguir pagando planillas y seguir pagando las operaciones en campo, ¿no? También se presentó el Fondo AgroPerú, que a febrero de este año pudo poner 1.220 millones de soles a favor de 100.000 pequeños productores agrarios. Estas son cifras a nivel de todos los productores agrarios, no solamente de cacao. Y bueno, y el FAE Agro, que es un crédito que surge a partir de una mezcla de Reactiva y FAE MIPE, que busca también poner créditos de hasta 30.000 soles para la campaña agrícola del 2020 y 2021, ¿no? Para pequeños productores con menos de 10 hectáreas, no solamente de cacao nuevamente, sino todos los productores agrarios, y que ha ido reformulándose durante todo el 2020 con aporte de los gremios agrarios. Y de hecho acá APP Cacao como gremio ha tenido una participación bastante importante, ¿no? Porque es un miembro bastante sólido dentro de Conveagro, ¿no? De hecho, comentaba el presidente Luis Mendoza que este FAE Agro ha generado muchas expectativas entre los productores y que muchos de ellos, de hecho, ya aplicaron y han recibido este crédito, ¿no? Y una cosa importante que pude encontrar dentro de todo este análisis de los créditos y de los bonos es que los programas de crédito han tenido mayor impacto, mucho más que los bonos, como les iba comentando, ¿no? Porque los créditos llegaron mucho más rápido y dependieron más de la gestión de algunas organizaciones para poder llegar, ¿no? De hecho, tuvo, como les comentaba, mayor impacto, ¿no? Y bueno, en el impacto directo en el sector cacautero de la pandemia ha tenido varios temas, ¿no? Primero porque las organizaciones de productores se autoaislaron, ¿no? Porque su lógica era que este es un virus urbano y tenemos que encerrarnos en nuestras propias comunidades, en nuestros propios caseríos y anexos para evitar que entre este virus, ¿no? Y en este autoaislamiento, que bueno, también fue un mandato del gobierno, cumplieron un rol muy importante las rondas campesinas, ¿no? Lo que a mí me comentaban las cooperativas es que las rondas campesinas no permitían ni entrar ni salir a nadie, ¿no? Y esto tuvo un impacto muy importante, sobre todo en los primeros meses, porque el tema del acopio se redujo muchísimo, ¿no? No se permitían entrar camiones, tampoco se permitían la salida de
del cacao para que pueda ser llevado a las cooperativas. Entonces el acopio fue muy bajo durante los primeros meses, ¿no? Y esto tuvo un impacto incluso mayor porque de abril a julio es la campaña grande de cosecha de cacao, ¿no? Entonces tuvo un impacto muy, muy fuerte, ¿no? A esto se sumó que hubieron intermediarios que llegaban a los caseríos, a las comunidades, a las bases de las cooperativas y pagaban precios muy bajos por el cacao que ya habían cosechado los productores, ¿no? Y bueno, el retorno progresivo que se hizo para retomar las actividades fue, como me comentaban, una negociación entre el personal técnico y las autoridades locales y los ronderos para poder entrar con las medidas de seguridad y de implementos sanitarios necesarios, ¿no? Para evitar contagiar a la población. Esto teniendo en cuenta que también la mayor parte de los productores son mayores de 50 años, ¿no? Entonces para ellos era bastante riesgoso todo este tema del virus. Y bueno, la situación más difícil que afrontaron los productores de cacao en estos meses fue el limitado acceso que tuvieron de transporte y precisamente porque era en la plena campaña de cosecha, ¿no? Esto fue una de las cosas que más fuerte les impactó. Hubieron también retrasos en las exportaciones y en los compromisos que tenían con los contratos y sumado a eso también porque en Puerto, las mismas cooperativas y las organizaciones tenían que adaptarse a las nuevas medidas sanitarias, ¿no? Aquí comenzaron a verse también algunas diferencias en las capacidades en que las organizaciones podían adaptarse a esto, ¿no? Tenían que invertir más, saber más sobre las formas de exportación, las nuevas, tenían que adaptarse rápidamente, ¿no? Y esto comenzó también a marcar diferencia entre ellas, ¿no? Aquí las cosas, el tema clave fue las capacidades técnicas y de gestión de las propias organizaciones para poder adaptarse a estas nuevas formas de exportación y de transporte y de llegada a los clientes. Bueno, desde el inicio de los primeros meses, APP Cacao reportó que hubo una pérdida del 40% de los cultivos de cacao, como les comentaba, porque no se podía llevar a los puntos de acopio y a la exportación por el limitado acceso. Y hubo un nivel de operatividad en los primeros meses de un 50%, ¿no? Incluso muchos de los cooperantes que tenían personal técnico en campo los retiraron, por lo cual tampoco pudieron haber capacitaciones, ¿no? A nivel de las organizaciones. Entonces, otra de las cosas que surgieron también a partir de toda esta problemática del COVID fue que muchas las organizaciones por sí mismas y muchos de sus clientes los apoyaron directamente, ¿no? Con víveres y suministros de limpieza y de prevención para el COVID, ¿no? Y acá un poco comenzaba a mostrarse cómo las organizaciones por sí mismas comienzan a salir poco a poco por su propia gestión de estas dificultades y limitaciones que les generó el COVID, ¿no? Y bueno, a pesar de toda esta difícil situación, las organizaciones de cacaoteros siguieron trabajando e implementando también medidas para sus propias organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias en Piura de que comenzaron a implementar paneles solares para sus propias actividades y en Madre de Dios organizaciones que comenzaron a implementar sistemas automatizados de secado de cacao, ¿no? Acá lo que quiero resaltar es que en realidad la cadena agroproductiva de cacao, a pesar de las dificultades que pudo tener en este año, que fueron muy fuertes, nunca paró, ¿no? Y siempre continuó trabajando. Los cambios, oportunidades y aprendizajes que se presentaron en este tiempo han sido varios. Uno, por ejemplo, es que el tema sanitario se ha convertido en una prioridad en las operaciones y en la gestión de las organizaciones, ¿no? Ahora este tema ha sido y sigue siendo uno de los más importantes para sus operaciones. De hecho, comentaban la cooperación internacional Ricolto que ahora por lo menos el 10%, se ha incrementado en un 10% los gastos para temas logísticos específicamente vinculados para atender el tema del COVID, ¿no? Para equipos de protección, alcohol, gel y todas estas cosas para que puedan ir la gente a campo, ¿no? Entonces, este tema se ha convertido como una prioridad. Y otra de las cosas que también identificaba PROMPERÚ, por ejemplo, es que existe ahora también la concientización de un nuevo consumidor, ¿no? Que está más interesado en la sostenibilidad y en la trazabilidad del producto también, ¿no? Y esto se suma a que se debe aprovechar también el valor diferencial del cacao peruano, porque como les comenté anteriormente, el precio del cacao puede no haber sido, el precio del cacao a nivel mundial puede no haber sido afectado,
pero en el Perú también otra de las ventajas que se deben aprovechar para que tampoco se afecte en el futuro es este valor diferencial, ¿no? No solamente el orgánico, sino que también el cacao peruano, las características de su perfil de sabor y que sea nativo, es un valor que también debe ser aprovechado para evitar caer en estas futuras caídas que pueden haber del precio también, ¿no? Otro de los cambios y oportunidades que hubieron en el 2020 fue una adaptación a la virtualidad. De hecho, el evento más grande durante todos los años es el Salón de Cacao y Chocolate, que en el 2020 se adaptó a una plataforma virtual y será de la misma manera en el 2021, ¿no? Otra de las cosas que se fueron avanzando fue el Plan Nacional de Desarrollo del Cacao y Chocolate. Esto es impulsado por APP Cacao y el Ministerio y el Midagri, que busca precisamente el desarrollo sostenible a nivel ambiental, social y económico de toda la cadena, ¿no? Y esto es Lourdes, sí. 15 minutos. Ya, está bien. Este es un tema que sí se ha ido avanzando mucho durante el 2020, ¿no? Precisamente en este entorno de pandemia. Y otro de los temas que también fue identificado mucho por las propias organizaciones es que la estructura de la cooperativa, la profesionalización de los directivos y la comunicación con los socios son 3 elementos que han sido claves para que las organizaciones grandes y pequeñas puedan surgir y puedan superar estos momentos de crisis como los planteados por la pandemia, ¿no? Acá lo que resaltaba, por ejemplo, una de las gerentes, Esperanza Dionisio, que es una de las gerentes de la cooperativa Pangoa, la gerente general, ella indicaba que precisamente la estructura de su cooperativa, que el tema de la gobernanza esté tan sólido y que la comunicación con sus socios han sido para ella, por ejemplo, temas claves de no perder clientes, de asegurar sus ventas y de poder sobrellevar la crisis que le generó la pandemia, ¿no? A nivel local. Bueno, y acá les planteo también unos escenarios a futuro que pueden surgir. Es que el primero, relacionado un poco a lo que ya les he ido comentando, ¿no? Que la salud a partir de ahora va a ser un tema primordial en las lógicas productivas de los agricultores de cacao, y que incluso este tema de salud va a surgir por encima de temas o dimensiones económicas, ambientales y sociales que se planteaban antes en términos de desarrollo sostenible en esta cadena, ¿no? Entonces, como que la pandemia ha llegado y plantea incluso nuevos elementos que nos retan y nos cuestionan lógicas que ya teníamos o quizás dábamos por sentadas, ¿no? Otro escenario futuro que también se plantea es que la demanda mundial del cacao se va recuperando lentamente a pesar de un panorama de incertidumbre, ¿no? Y este es mucho por el esfuerzo de las organizaciones, ¿no? Porque ellas han hecho un gran esfuerzo por cumplir sus compromisos, por evitar perder la mayor cantidad de producción, y que aunque ellas han demostrado que tienen mucha autonomía y mucha capacidad de agencia, como lo voy a mencionar más adelante, necesitan también del apoyo del Estado. Sobre todo, una cosa que ellos identificaban mucho es en el tema de acceso, ¿no? El tema de accesibilidad es algo que para ellos es lo más importante que debería facilitarles el Estado, ¿no? No cerrarles los accesos y permitir que puedan cumplir todos sus compromisos, ¿no? Eso en principio. Y otro de los temas como escenario futuro es que el sector cacautero, como les comenté, siguió operando a pesar de todas las dificultades, y acá también tuvieron un apoyo muy importante, aparte de las gestiones que hicieron para los apoyos y para los créditos nacionales del Estado, fueron las financieras privadas, ¿no? Que también siguieron apoyándolos con los créditos, ¿no? Como Root Capital, que es una financiera que siempre apoya mucho de las organizaciones de productores. Lo que también otra cosa importante que se identificó es que la asistencia técnica debe ser continua y presencial, ¿no? Mucha de la asistencia técnica en este periodo se trató de hacer de manera remota, a través de programas de radio, a través de llamadas a los socios, pero específicamente en este contexto del cacao peruano, que precisamente busca diferenciarse por características distintas y que de manera paralela también enfrenta problemas como el cadmio, la asistencia técnica presencial es fundamental, ¿no? Y el otro tema importante a resaltar como un escenario futuro es que la alianza con los consumidores para incrementar el consumo de chocolate también resulta importante, ¿no? Sobre todo porque en el Perú
el consumo de chocolate al año es de 200 gramos, y que es muy poco, ¿no? Para la cantidad de cacao que producimos, ¿no? Entonces, este tema de fomentar la alianza con los consumidores para que cada vez se incremente este consumo es también muy importante, ¿no? Para fortalecer la cadena, ¿no? Y una de las reflexiones que planteo es que el panorama futuro de sostenibilidad debería ser con un enfoque más de sostenibilidad, más que de resiliencia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque debemos más bien facilitar que los procesos, hacer que haya una facilidad en los procesos de cambio, ¿no? Porque los cambios van a seguir pasando, van a seguir sucediendo, ¿no? Y más bien lo que tenemos que buscar es adaptarnos es hacer que la cadena se adapte a estos cambios en lugar de tratar de volver a un estado anterior, ¿no? Eso es un poco lo que yo les voy planteando. Y bueno, como conclusiones, es que el autoaislamiento y el cierre de acceso fueron las medidas que más afectaron al inicio de la pandemia, como les comenté. Hubo reducción de acopio y la generación de ingresos también se redujo muchísimo por esto. Y bueno, hubo una desaceleración productiva en plena campaña, ¿no? Que como les comenté, una de las cosas importantes para el gremio cacautero y que le piden al Estado es que siempre les den la facilidad del acceso, ¿no? Para evitar estas caídas. Y como les he ido comentando también, aunque las organizaciones de productores necesitan del Estado para facilitar los procesos, no dependen de él únicamente, ¿no? Sino también han demostrado depender de sus propias capacidades y de sus propias fortalezas institucionales, ¿no? Para poder salir adelante. Esto, a pesar de que muchas organizaciones también se ha demostrado que ha habido muchas diferencias entre ellas, ¿no? Y muchas brechas, ¿no? Muchas organizaciones pequeñas han tenido muchas dificultades, o las que han sido muy dependientes, por ejemplo, de la cooperación, o muy nuevas, han demostrado también un poco esas dificultades, ¿no? También por la falta de capital social que hayan tenido, ¿no? Entonces, este tipo de eventos ha evidenciado todas esas debilidades aún, ¿no? Pero a pesar de ello, las organizaciones han podido demostrar que pueden de alguna manera salir adelante también. Lo otro es que la pandemia ha demostrado que el fortalecimiento de capacidades, como les he ido comentando, a nivel gerencial y organizativa, es importante para poder salir de este tipo de dificultades y que son los pilares más importantes para superar estos momentos de crisis, ¿no? Bueno, como les he ido comentando, también ha puesto en evidencia las fortalezas y debilidades de las organizaciones de este evento, y también se identifica como un tema importante la fortaleza en la capacidad de gestión en campo, la fortaleza en la capacidad de gestión comercial, y también el hecho de que es muy importante para las organizaciones conseguir el apoyo económico y productivo como una forma de soporte para poder salir adelante de estas crisis, ¿no? Por eso, como les comenté hace un momento, el contacto que ellos han tenido, por ejemplo, con financieras internacionales que siempre los han apoyado, también ha sido muy importante, ya que a veces el apoyo del Estado ha demorado en llegar, ¿no? Y bueno, otra de las cosas también como conclusión es que el cacao peruano debe mantener ese valor diferencial que tiene para evitar caídas en los precios y que pueda llegar a ser una cadena mucho más fuerte, ¿no? Y que pueda poder resistir este tipo de amenazas y de crisis a nivel mundial que van a seguir sucediendo, ¿no? Esa también es una de las principales fortalezas que tenemos en realidad como país, ¿no? En este cultivo. Y bueno, eso es lo que quería contarles ahora sobre la cadena de cacao en el Perú, y quedo pendiente para alguna pregunta que puedan tener. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Lourdes. Gracias por todos, fueron muy interesantes, ¿no? Bueno, como las preguntas para Lourdes y Manuel fueron pocas, voy a comenzar con ustedes, porque hablo en español y después en portugués. Bueno, Wanderley pregunta a Manuel: ¿los movimientos sociales en Perú tienen buscado soluciones económicas para estos agricultores familiares amazónicos? Refiero-me a organizaciones como AIDESEP, no sé cómo se dice, ¿no? Esa es la pregunta para Manuel, de Wanderley. Y para Lourdes, Wanderley pregunta: ¿cuáles son los principales concurrentes de Perú en producción cacauera hoy en día? ¿Cuál es el tamaño mediano de las propiedades cacaueras?
Y Verónica te pregunta también, Lourdes, quería saber cómo fue la instalación en la opinión pública, si la hubo en relación a los subsidios. Y ahora para Carlos, voy a hablar en portugués. Eu tenho algumas perguntas para você, Carlos, porque acho que as nossas pesquisas se cruzam em algum momento, porque por mais que eu esteja estudando o século XIX agora, eu já estudei o século XX e o mesmo período que você na monografia, né? E aí, eu também estudei esses movimentos camponeses aqui na Baixada Fluminense, né? Na época do João Goulart, década de 50, 60. E tem uma historiografia boa aí, né? Mário Grinspa, Leonilde Medeiros, que você deve conhecer muito bem. Só que uma coisa que eu fiquei inculcado foi quais são os atores sociais que disputavam a palavra camponesa nas lutas pela terra em Goiás. Entendeu? Como é que se dava a luta de representação política desse setor camponês? Isso é uma pergunta para você, porque aqui tinha ligas camponesas, o PCB, tinha um governador da UDN, e todos eles estavam tentando disputar essa palavra camponesa, né? E o movimento camponês, né? Ele radicalizava, e cada um desses atores tentavam cada vez mais representar ou arrefecer a luta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quem lá em Goiás estava disputando essa palavra camponesa. A outra a reforma agrária, na verdade, a Leonilde fala, né, no mestrado dela, que é um grande guarda-chuva, né? Porque ela está tentando tecer várias demandas de setores específicos dos camponeses, né? Porque você tem assalariado camponês, você tem um poceiro, né? Você tem outra categoria que está trabalhando na cana, por exemplo, né? E aí essa reforma agrária vem como uma linguagem de classe do PCB para tentar congregar essas demandas. Eu queria saber quais eram as demandas desses poceiros lá em Goiás e se elas eram diferentes em relação às outras regiões, né? E a última minha é que, como você deve saber, na redemocratização, né, o pessoal do Museu Nacional foi atrás desses líderes comunistas para entrevistar eles, né, e várias pessoas fizeram diversas biografias, né, fizeram transcrições, história oral, e virou um livro de biografia desses militantes. E a gente tem, por exemplo, José Rodrigues dos Santos, lá para o Paraná. Para o Rio, a gente tem o Pureza da Silva, o Braulio Rodrigues, o Lindolfo. Lá em São Paulo tem o Nazareno Ciavata. Eu queria saber se você se baseou, se tem algum militante de Goiás comunista que foi entrevistado, digamos assim, na década de 80 e 90, e foi produzido uma fonte escrita a partir das memórias deles. As memórias da mediação da luta, né, dos camponeses. Eu queria saber se em Goiás teve esse movimento também. Vanderlei te pergunta também, houve diálogos entre José Porfírio e Julião? Você pode falar sobre o dito campo de treinamento guerrilheiro de Dianópolis, que aparece no livro da Denise Hollenberg sobre o apoio de Cuba à luta armada, né? E a Verônica te pergunta também qual o lugar do trabalhador rural, do peão rural, nesse desenho de reforma agrária. Seria público-alvo para algum projeto de colonização? E qual é a mão de obra para os empreendimentos agrícolas, né? Você conseguiu pegar tudo, Carlos? O que é que eu... Abre o áudio, não estou conseguindo. Repete a última, por favor, Felipe. A da Verônica, né? Isso. Tá, desculpa. Qual o lugar do trabalhador rural, do peão rural, nesse desenho de reforma agrária? Seria público-alvo para algum projeto de colonização? Qual a mão de obra para os empreendimentos agrícolas? É a pergunta do Vanderlei, da Verônica. Aí o Vanderlei fez uma e eu fiz essas três aí para você. Tá, bueno, entonces comencemos por Manuel Glave, ¿no? La pregunta de Vanderlei sobre los movimientos sociales en Perú. Manuel, la palabra está con usted. Obrigado, Felipe, gracias. Obrigado, Vanderlei, por la pregunta. Déjenme formular, yo diría que por lo menos 3 temas en reacción a la inquietud de Vanderlei. El primer punto, creo que es un punto además común en América Latina, es la dificultad que enfrentan los gobiernos nacionales. Disculpen, amigos de Brasil, yo soy de Perú y tenemos la costumbre de hablar del gobierno. El gobierno, sabemos que en un estado federal ustedes tienen múltiples gobiernos y hay parte de responsabilidad también en las políticas estaduales, ¿no?
pero estamos acostumbrados en América Latina, con la excepción de Brasil, Argentina, México, todos tenemos esta república unitaria y el gobierno siempre es el culpable de la falta o falla de políticas. Pues, pero yo creo que incluso en Brasil, México y Argentina también se cumple esta regla de que lo que llamamos agricultura familiar, ¿no? Pequeña agricultura familiar campesina, y más aún cuando hay pueblos indígenas, la política pública no está pensada para servir a los objetivos de la agricultura familiar campesina indígena. La política pública está pensada para servir, para responder a las necesidades de la agricultura empresarial, agricultura capitalista, agricultura de exportación, agronegocios. Entonces, una primera reacción, Vanderlei, es que efectivamente hay muchas expresiones de movilizaciones sociales en protesta por la ausencia de políticas que respondan a las necesidades de esta agricultura de pequeña escala, familiar, campesina, indígena. En algunos territorios, lo que se va a necesitar es algún nivel de subsidio, financiero, no necesariamente expresado en que te doy transferencias monetarias, pero sí expresado en que probablemente el costo de la provisión de un servicio, como puede ser sanidad agropecuaria, como puede ser electrificación rural, como puede ser salud y educación rural en territorios campesino-indígenas, el costo no satisface los estándares de los economistas, de los ministerios de Hacienda o Economía, y por lo tanto los gobiernos no brindan esos servicios, afirmando de que no es viable financieramente. Y así como eso, ocurre lo mismo en la agricultura, ¿no? No hay asistencia técnica, no hay certificación sanitaria, no hay crédito, no hay capacitación. Estoy repitiendo lugares comunes de la historia de los últimos 70 años de la agricultura campesina latinoamericana. En algunos países la movilización social es más orgánica, es más fuerte. Cuentan con federaciones indígeno-campesinas de alcance nacional que movilizan y bloquean. En el Perú es un fenómeno complejo, la combinación de la reforma agraria del gobierno militar de los 70s, la violencia política de Sendero Luminoso en los 80s y lo neoliberal de Fujimori en los 90s, hizo que produjo un escenario en el que no contamos con una gran organización nacional campesino-indígena. Tú mencionas a AIDESEP. AIDESEP, para quienes no conocen el caso peruano, AIDESEP efectivamente es el gremio indígena más importante de la Amazonía peruana. Significa Asociación Interétnica para el Desarrollo Social y Económico de los Pueblos Indígenas y las galaxias del indigenismo intergaláctico. Pero AIDESEP no tiene la capacidad de movilización que uno podría imaginar, pues, como una federación nacional. Quienes conocen el caso de Bagua, el famoso Baguazo, esta movilización en el año 2008-2009 contra unos decretos legislativos que afectaban recursos como el agua, los bosques en la Amazonía, ese es el único caso en que AIDESEP logró tener una movilización nacional, pero no por la capacidad de AIDESEP, sino porque el acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos movilizó a muchos actores en el país, ¿no? Entonces, una primera reflexión es esa, ¿no? Que hay una política pública que desconoce, que invisibiliza a la agricultura familiar campesina indígena. La capacidad de respuesta en muchos países está históricamente determinada, como en el caso peruano, y la debilita. Y lo otro que quería comentar es que con el tema indígena amazónico, y quizás en Brasil ocurre lo mismo, nos enfrentamos al debate más ideológico-cultural, ¿no? El concepto de la mercantilización
de un modo de vida, ¿no? La cosmovisión indígena contraria a la posibilidad de mercantilizar no solamente algunos cultivos, sino también la tierra y los bosques y el modo de vida, el livelihood, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, claro, el discurso indigenista, la narrativa indigenista es contraria a la mercantilización de la tierra, a la mercantilización de la diversidad biológica, a la mercantilización de la diversidad cultural. Ese discurso contrario a la mercantilización sigue vivo en AIDESEP y en algunos gremios indígenas peruanos, pero no tiene la fuerza política para llegar a a modificar el marco político dominante que promueve la liberalización de los mercados de tierras y otros recursos naturales, ¿no? Es una disputa, ¿no? Es una lucha política o ideológica. No estoy tan seguro que la cosmovisión indígena antimercantil o no mercantil, para no ser tan radical, una cosmovisión indígena no mercantil de la tierra y del territorio y de la diversidad, tenga un futuro político significativo. De pronto me muerdo la lengua y el COVID-28 nos lleva a reivindicar un modo de vida sostenible, indígena, no mercantil, pero en esta coyuntura no me parece que tenga un futuro político muy fuerte, ¿no? Eso. Y por último, quería comentarle a Carlos Alberto, muy interesante la presentación, no conozco los detalles de la reforma agraria brasileña, obviamente en toda América Latina la narrativa política anticomunista se utilizó para represión, incluyendo en el caso peruano. Les recomiendo a los amigos de Brasil, ya está disponible libre en YouTube este documental que salió en el año 2019 en el Perú, llamado La Revolución y la Tierra. Es un documental extraordinario, reforma agraria peruana, ya está de libre acceso, La Revolución y la Tierra, que curiosamente en esta coyuntura electoral que hay en el Perú, ustedes saben que, en fin, cada país dice que es más inestable que otro, pero bueno, tenemos elecciones presidenciales y congresales este domingo en el Perú, y los grupos conservadores impidieron que el documental se emita en canal de televisión nacional el último fin de semana, porque consideraban que iba a sesgar a la población al momento de emitir su voto. Increíble que un documental que describe con bastante claridad las relaciones de servidumbre y las condiciones de vida durante la época pre-reforma agraria sea considerado como tendencioso, ¿no? Pero en todo caso, vale la pena que lo miren aquellos interesados en los temas de reforma agraria en el Perú. Muchas gracias. Y antes, perdóname, Felipe, me olvidé de agradecerle obviamente a Verónica y a Vanderlei, tal como hizo mi colega de la Universidad de San Marcos. Es un gusto para nosotros estar acá con ustedes, acompañándolos en este encuentro. Los felicito. Espero que no sea la primera ni la última oportunidad. Gracias, Manuel. Como fueron muchas preguntas para Carlos, no sé si está organizando. Vamos para Lourdes para responder las preguntas de Vanderlei y Verónica. Sí, sí, gracias. Y antes de conectar, antes de responder las preguntas, quería conectar una cosa con lo que dijo Manuel Glave respecto al discurso indígena y cómo se puede contraponer con la mercantilización, ¿no? También pienso que a nivel político puede ser un poco difícil que todo este discurso indígena de valorización, de que no se va a mercantilizar la tierra o la producción. Yo pienso que sí puede ser difícil de que tome arraigo a nivel político, porque precisamente mucha población indígena con el transcurso de los años, y yo lo he visto al menos en temas de cacao y de café, sí está entrando en el mercado, por ejemplo, de producción y de comercialización. O sea, por ejemplo, la cooperativa Pangoa, que está en Selva Central, tiene socios ashánicas y no machiguengas que son productores de cacao y de café ahora. Entonces, claro, trabajan con menos producción, a su propio ritmo, etcétera, pero están participando, ¿no? Y no niegan que dejen de ser indígenas, ¿no? Sino que es parte de las dinámicas que van surgiendo a nivel local, ¿no?
Y creo que por ese lado sí sería un poco difícil a nivel político que estos discursos tan quizás a veces muy esenciales de repente, ¿no? Que pueda tener AIDCEP calen tanto ahora, ¿no? Precisamente. ¿Quién sabe en el futuro, como dice Manuel, ¿no? Pero ahora lo que está pasando es eso, ¿no? Y yo lo veo al menos en esta cadena, ¿no? En cacao y café, que es lo que más conozco. Y bueno, y respecto a las preguntas que hicieron, bueno, el tamaño medio de las instituciones de las fincas cacaoteras es bastante variable, ¿no? Porque hay fincas en Piura, por ejemplo, que son de 1 hectárea o media hectárea, porque son espacios muy, muy pequeñitos, ¿no? Y la producción también es muy pequeña, ¿no? Así como también puede haber, eso les digo, por ejemplo, en Morropón, ¿no? Que es el Alto Piura. Pero en el Bajo Piura, como por ejemplo Chulucanas, puede haber hectáreas, espacios para un productor de 8, 9 o 10 hectáreas, ¿no? Y en San Martín, que tienen más amplia cobertura, pueden haber propiedades de 10 y hasta 20 hectáreas. Entonces es bastante variable según la zona del país, incluso la variedad del cacao, ¿no? La productividad, por ejemplo, en Piura es mucho más baja que en San Martín y es distinta a la que hay en Cusco, ¿no? O Puno, en la selva de Puno. Entonces varía bastante de eso, ¿no? El otro es que me pregunto, creo que Verónica, sobre la opinión pública, ¿no? ¿Cómo se ha atendido todo esto de los programas? Bueno, a nivel de campo y del tema cacaotero, como mencionó el presidente de APP Cacao, ¿no? Se generó mucha expectativa a partir de los programas como el FAE Agro, y el mismo incluso Reactiva, ¿no? Que a pesar de que la visión era un poco que sea más hacia las empresas, a las mineras, etcétera, muchas cooperativas que tienen una buena gestión y un buen manejo gerencial aplicaron a Reactiva Perú y les ha ayudado mucho con ese fondo, ¿no? Entonces sí generó muchas expectativas a nivel de organizaciones, incluso mucho más que el bono agrario, porque como les comentaba, el bono agrario, cuando yo conversaba con las organizaciones, me comentaban que se habían puesto en la lista para que les llegue, pero les demoraba mucho, ¿no? Como los bonos en general acá en el país, ¿no? Entonces, digamos que hubo más fe en la gestión de las propias organizaciones y de sus gerentes para poder reactivar la cadena de pagos, ¿no? Sí hubo mucha expectativa en estos programas, de hecho, ¿no? Y no entendía muy bien las palabras, creo que por el portugués de Vanderlei me hablaba de quiénes son entiendo que son los actores, ¿no? De la cadena. No, los países que compiten con Perú en mercado internacional. Ya. Bueno, a nivel internacional, Perú es el segundo productor de cacao orgánico. Primero está República Dominicana, de ahí viene Perú. Y los otros que compiten en ese nicho, porque Perú compite básicamente en ese nicho orgánico, son Ecuador, Colombia, ¿no? Los demás, como los africanos, Ghana, Costa de Marfil, ellos van al rubro convencional. Ellos son los mayores productores, Camerún también, pero ellos van al rubro convencional, ¿no? Y sí, bueno, nuestros mayores competidores más cercanos serían República Dominicana, Ecuador, Colombia. Ellos. Pensé que te referías a los actores de la cadena, en general. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas para mí, por ahora. Gracias. Graças, Lourdes. E agora Carlos, pode... a Verônica colocou a película ali que o Manuel recomendou. A película recomendada por Manuel está acá no chat. E Carlos, eu também pus link ali, se você quiser também, de artigo também. Não sei se você pode ver. Eu vi sim, agradeço aí pela sugestão, Felipe. Vou ser rápido aqui, até porque todos também já estão cansados, e a Verônica estabeleceu um teto aí até às 13 horas, né? Vamos, primeira questão, que é a do Felipe, é a luta de representação política dos camponeses em Goiás. Né? Quais organizações disputavam o camponês? As principais organizações eram a UTAB, né? E também as ligas camponesas. Assim, a minha pesquisa, ela surgiu na graduação com o objetivo de analisar a atuação das ligas em Goiás. Depois eu percebi que não havia uma importância tão grande como eu imaginava inicialmente, e depois a pesquisa caminhou por outros caminhos. Mas era basicamente essas duas organizações. No entanto, não se pode determinar
que esses camponeses se mobilizassem apenas por essas duas organizações, né? Muitos poceiros acabavam se mobilizando, ingressando em alguma dessas organizações, sem, né, sem uma regimentação. Na verdade, muitas vezes passavam a fazer parte desses movimentos pelo próprio calor mesmo da luta. E também, né, sobre essa discussão, é importante, né, colocar que muitas vezes a historiografia coloca os camponeses como se eles sempre caminhassem em torno de projetos que eles não escolhem, né, como o projeto do PCB, o projeto das ligas. E, nesse sentido, é interessante eu apresentar um pouco, né, o José Porfírio, que é um líder camponês, que era do PCB, né, e que também teve uma articulação com o Francisco Julião. Aproveito já e já entro na questão do Vanderlei também, né. O Francisco Julião era do PCB, o PCB tinha uma política, né, mais de conciliação nesse momento, não era uma proposta de uma reforma agrária tão radical como eram as ligas camponesas, e mesmo fazendo parte do PCB, o Francisco Julião, né, defendia o projeto das ligas camponesas. E, da mesma forma, ele também se reuniu, articulou com o Mauro Borges para incentivar o projeto de sindicalização rural. Então, ele estava envolvido com 3 organizações diferentes, de acordo com os seus interesses. Então, ele sabia também, né, ingressar nessas organizações de acordo com o interesse que era mais conveniente. Então, os camponeses também têm essa capacidade de decisão, de escolha de leitura, né, de participar dos movimentos a partir dos interesses políticos, né, que eles têm. Então, esses camponeses caminhavam através dessas duas organizações. As demandas, inicialmente, eram mesmo para se manterem na terra, né, para conseguirem, né, ficar, para não serem expropriados. Acontece que houve, né, um processo muito forte a partir dos anos 60, com a sindicalização e também com o Congresso Nacional dos Lavradores realizado em BH, que esse congresso ele estimulou a organização, né, das organizações camponesas para tirar delegados para esses congressos. Então, através dos jornais, eu pude mapear um pouco várias dessas organizações, dessas reuniões, em todo o estado de Goiás, com lideranças camponesas que muitas vezes, né, não estavam articuladas diretamente com o TAB ou com o PCB, e que defendiam, pelo menos, né, na retórica, no discurso, essa reforma agrária mais próxima do que propunham as ligas camponesas. Assim, é difícil precisar, né, que todos os camponeses defendiam isso, então, porque, como eu utilizei os jornais, e eu mapeei através deles, necessariamente os jornais passam, né, as reivindicações dos camponeses que estão liderando essas organizações. Então, eles falam por seus representantes. Sobre a produção das memórias escritas, Felipe, se em Goiás teve, você perguntou, tem, né, um centro de memória desses camponeses, foi isso que você questionou? Me perguntou, não foi? Não, se teve algum militante que se produziu memórias escritas da mediação da luta deles lá na década de 50 e 60. Que isso aconteceu bastante em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? No Paraná. Eu não sei se essas entrevistas foram transcritas e estão disponíveis para consulta, né? Eu sei que, assim, tem uma entrevista do Sebastião Bailão na revista Antítese. Essa revista é uma revista do Centro, né, de Estudos Contemporâneos, ela é uma revista impressa, acho que não tem ela digital, ela não é lançada mais, mas tem a entrevista do Sebastião Bailão, que foi um líder camponês, e tem muitas entrevistas com o José Porfírio, né? Inclusive, na Federal Fluminense, tem o caso de Leandro Esteves, que ele pesquisou sobre a trombose Formoso, ele traz ali no seu trabalho trechos de entrevista, mas eu não sei se ele disponibilizou a entrevista transcrita do José Porfírio, eu não tenho esse conhecimento. Em relação às outras questões, o campo guerrilheiro de Dianópolis, que o Vanderlei me questionou. Eu fiz entrevista com o Tazan de Castro, que foi um estudante que participou do governo Mauro Borges e que também auxiliou na organização desse campo de treinamento guerrilheiro. Entrevistei o Gilvan Rocha, que é um militante na época do PCB do Ceará, que foi para Goiás
para também participar desse campo de treinamento, e entrevistei o Clodomir de Moraes, que foi um líder das ligas camponesas, né, sobre esse campo de treinamento. E, assim, o que eu consegui extrair, assim, dessa pesquisa, dessas entrevistas, também, através dos jornais que eu tive acesso nesse contexto, foi que, assim, era um projeto das ligas, né, de criação de um campo de treinamento guerrilheiro, mas um projeto a ser realizado mais em longo prazo. A perspectiva era que, dentro de 10 anos, eles conseguissem, né, reunir uma organização para, né, a tentativa de uma revolução a partir do campo. Mas a organização desse campo de treinamento guerrilheiro foi uma organização inicialmente muito, né, sem planejamento, sem condições, sem estrutura, e até mesmo o lugar onde foi instalado o campo de treinamento guerrilheiro não era uma região muito propícia para essas atividades, e logo depois, né, que foi implementado esse campo de treinamento guerrilheiro, o Exército acabou descobrindo e o campo foi sufocado. Então, assim, o conhecimento que eu tenho, né, desse campo de treinamento guerrilheiro foi através dessas evidências, e não... né, e os resultados foram esses, né? Foi um projeto que as ligas tinham, esse campo era um dentre vários outros, né, localizados em diferentes pontos do Brasil, que seriam formados para futuramente se organizar uma revolução armada a partir, né, de vários campos de treinamento guerrilheiro espalhados por todo o país, sendo que Goiás foi um desses campos. E a outra questão, que é a ligação do José Porfírio, né, com o Francisco Julião, que eu já falei, né, o Julião esteve em Goiás depois, ele participou de eventos com o José Porfírio, eles foram para algumas reuniões, para alguns congressos camponeses em Goiás para tirar delegados juntos, e, né, o Clodomir de Moraes me disse em entrevista, juntamente também com o Tarzan de Castro, que o José Porfírio ajudou a reunir homens para, né, a organização do campo de treinamento guerrilheiro em Indianópolis. Então, aquela ideia de que o José Porfírio era uma pessoa reformista, apenas que seguia as diretrizes do PCB da forma como o partido colocava, também não é muito correta, porque, né, ele, pelo visto, apoiou esse processo mais radical que foi conduzido pelas ligas camponesas. E aqui outro também, a pergunta da Verônica, né? Qual o lugar do trabalhador rural no desenho da reforma agrária? Então, o que eu vejo, assim, através do que ficou decidido, né, nesses congressos, que foi notificado no jornal, e até do próprio documento que tem, né, da Declaração dos Lavradores de BH, que foi o resultado aí, né, do Congresso Nacional dos Lavradores, em 1961, é que os trabalhadores rurais, eles tinham uma participação, tinha um papel, né, também central na reforma agrária, no sentido de que a reforma agrária não é somente um processo de desapropriação e distribuição de terras, né? Ela também se inclui um processo de assistência técnica, de condições para os trabalhadores rurais. Nesse sentido, tinha uma preocupação dos camponeses, de uma maneira geral, né, em atender também essas demandas dos trabalhadores rurais. E aí eu aproveito também, que eu tinha até esquecido de mencionar, né, a sua questão sobre a representação política dos camponeses e a própria palavra camponesa, né, que essa palavra, claro, ela foi criada com, né, um objetivo político, né, de fomentar a identificação de classe dos trabalhadores rurais, dos camponeses, diante a sua diversidade de categorias de trabalho no campo, né? Acho que a intenção de colocar o conceito campesinato para representar todo o trabalhador do campo vem nesse sentido, né? De reunir, né, pessoas, grupos que, né, têm as suas atividades específicas no campo, o poceiro, o foreiro, o trabalhador rural, e se incluir numa mesma categoria para que, né, seja possível fornecer aí uma identificação política, né, e a construção de um movimento de classe. Então, é nesse sentido que eu acho que a palavra camponês foi colocada aí no centro do debate para tentar, né, mobilizar essas diferentes categorias de trabalho no meio rural. Então, eu encerro aqui
as minhas questões para não estender muito. Bueno, obrigado, Carlos. Gracias, Lourdes y Manuel. Fue una mesa muy especial, muy interesante, las investigaciones y todo eso. Y creo que podemos cerrar por acá.